Bien, familia, que el Eterno me los bendiga. Continuamos con el estudio de la Parashá. Estamos en la Parashá número 39, la Parashá Jucat. Amén. ¿Qué significa estatutos o decretos? Amén. Y ayer vimos lo que es la primera liyá. Estuvimos hablando sobre lo que es la vaca roja, los estatutos, el mandamiento de la vaca roja. Estuvimos dando explicación. Amén. Entonces, para aprovechar el tiempo, vamos a avanzar, ya que tenemos examen a las 7. Amén. Los que están en la escuela de formación ministerial. Bien, vamos a la segunda liyá, libro de Bamidbar, capítulo 19, versículo 19. Libro de Números, capítulo 19, versículo 19 dice: entonces el puro rociará sobre el impuro al tercero y al séptimo día de la lo purificará de la impureza, y él lavará su ropa y se bañará en agua y quedará limpio al llegar la tarde. Amén. Habíamos dicho que las cenizas de la vaca roja son importantes porque se utilizan, se mezclan con agua, del agua del Siloé, para purificar. Son las aguas de purificación. Estuvimos hablando que cuando se retome el templo, cuando se rija o se tome control el monte del templo, allí ese lugar tiene que ser rociado con las aguas, con la ceniza de la vaca roja. Amén. Todo lo que se utilizaba dentro del Mishkan o del templo, en el Beit Hamidash, se tenía que rociar para purificar, para que quedara ritualmente puro para el servicio al Eterno. De igual manera, los hombres que entraban también al servicio, los sacerdotes y todos, también eran rociados con estas aguas. También la persona que estaba contaminada, que ritualmente se hacía ritualmente impura por haber tocado los huesos de un muerto, por haber estado en un recinto bajo el mismo techo con un cadáver, ritualmente quedaba impuro. Ok, una cosa es ser inmundo y otra cosa es ser impuro. Ok, ritualmente impuro, que le imposibilitaba llegar al servicio, ya sea para las fiestas o para el servicio dentro de el Mishkan o el Beit Hamidash. Ok, entonces se necesitan las aguas con la ceniza de la vaca roja. Ahora, cuando una persona estaba impuro, el levita tenía que rociar a esa persona con esas aguas, hacerle toda la transición, ¿verdad?, de impureza a pureza. Entonces, en el tercer día era rociado con esas aguas. En el séptimo día era rociado con esas aguas. Y al finalizar el séptimo día, entonces la persona ya quedaba ritualmente pura. Ahora, este rociamiento del agua para una persona impura, solamente un hombre que estaba ritualmente limpio, que estaba ritualmente puro, podía hacerlo. O sea, no podía un impuro purificar a otro impuro. Tiene que ser un puro, un limpio, que pueda hacer el trabajo para que la persona ritualmente impura volviera a su estado de pureza. Entonces, solo un hombre ritualmente limpio podría rociar sobre los otros para que sean purificados. Amén. Para que sean purificados, amados hermanos. Entonces, no puede, hermano, un inmundo o un impuro hacer un trabajo de pureza en las demás personas. Ezequiel capítulo 36, versículo 24 al 30 dice: Ezequiel 36, 24, le leo de la Torá viviente, 24 al 30, dice: porque yo te recogeré de entre las naciones, te reuniré de todas las tierras, y te regresaré a tu propia tierra. Entonces yo rociaré agua limpia sobre ti, y tú estarás limpio. Yo te lavaré de toda tu inmundicia y de todos tus ídolos. Yo te daré un nuevo corazón
y pondré un nuevo ruach, un nuevo espíritu dentro de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra de adentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Yo pondré mi ruach, yo pondré mi espíritu. Esto es el Eterno hablando a Israel y a las tribus perdidas de la casa de Israel. Dice, versículo 27, yo pondré mi ruach dentro de ti y causaré que vivas por mi Torah, que camines en mis ordenanzas y que guardes mis juicios y los hagas, o sea, los obedezcas. Ahí están. Para los que dicen que no, ya no hay ley, que ya no se vive por la ley. Aquí el Eterno está hablando en futuro, cuando Él reúna a las 12 tribus, Él va a quitar el corazón de piedra, que es el corazón de piedra, el que rechaza los mandamientos de Dios, y pondrá en nuestras carnes un corazón de carne, un corazón vivo, un corazón sensible a Dios, para que nosotros vivamos y obedezcamos los mandamientos de la Torá del Eterno. Versículo 28. Morarás en la tierra que yo di a tus padres. Oiga bien, morarás en la tierra que yo di a tus padres. ¿Cuál es la tierra que el Señor le dio a los padres? Hablando de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál fue esa tierra? Israel, no el cielo. Entonces no vamos para el cielo, vamos para la tierra. Morarás en la tierra que yo di a tus padres. Amén. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Adonai, yo seré tu Dios. Yo te salvaré de toda tu inmundicia. Yo llamaré al grano y lo aumentaré y no te enviaré hambruna. Yo multiplicaré el producto del fruto de tus árboles y aumentaré la producción de tus campos para que nunca sufras el reproche de la hambruna entre las naciones. Entonces, si vemos el contexto de lo que el Eterno viene hablando aquí, está hablando de que nos va a hacer a todos nosotros el ritual de pureza. Por eso dice, yo rociaré, amén, yo rociaré agua limpia sobre ti y estarás limpio. Está hablando de este ritual de pureza. Entonces, y cuando nosotros vivamos, cuando la raza humana, cuando el hombre vuelve su corazón a Dios, cuando nosotros vivimos por sus mandamientos, el Señor dice, la tierra dará su fruto. ¿Cuál fue una de las maldiciones que vino por el pecado? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué le dijo el Eterno a Adán? La tierra ya no te va a producir. Ahora tendrás que trabajar. Antes Adán no tenía que labrar la tierra, no tenía que romper allí, sembrar la semilla para poder comer. Cuando estaba en la época de Adán y Eva, la tierra producía por sí misma. Pero ahora a Adán se le hicieron callitos en las manos y se ganó el pan con el sudor de su frente. Amén. Ese tiempo volverá en el reinado de Mashiach. Amén. Por eso es cuando la gente vuelve su corazón hacia los mandamientos de Dios. Entonces dice, yo multiplicaré el fruto de tus árboles y aumentaré la producción de tus campos para que nunca sufras el reproche de la hambruna, para que nunca más sufras lo que es hambruna, y que las naciones, hermano, hoy en día las naciones, muchos lugares están con hambre. A uno le recetan, coma bien, coma verduras, coma frutas, aliméntese bien. Y curiosamente, lo más caro son esas cosas, ¿verdad? Porque si usted dice, te come, puede ir a comprarse una piña, puede ir a comprarse esto, todos los días, sería maravilloso, pero allá es que una vez en cuando, los que vivimos en el campo, tenemos la fortuna, la bendición del Eterno de que podemos sembrar algunas cositas y poder comer de esa fruta. Amén. Por aquí hay unos arbolitos de guanábana, que ahí está el hermano Mauricio, que siempre viene y encuentra, se lleva una por lo menos. Ajá, le gana a Juanita, ¿verdad? Sabrosísimo. Amén, amén, pastor, amén. Ahí está, apareció. Entonces, pero hermano, vaya usted compre un kilito de guanábana. ¿Ah?
que no tengo ni idea cuánto está, pero sí recuerdo que valía carísimo, 5,000, 7,000 pesos el kilo. Entonces, entonces no se puede comprar. Pero cuando el hombre vive por los mandamientos de Dios, dice que él hará que la tierra produzca fruto en abundancia. Bien, entonces, se necesita una semana para purificarse del efecto de la muerte. Cuando una persona está en el mismo recinto con un cadáver, todas las personas que están ahí ritualmente están impuros. Y para volver a su estado de pureza tenía que pasar por este ritual de las aguas purificadoras, que era rociado el tercer día y el séptimo día. ¿Ok? Entonces el levita, el sacerdote, le hacía ese rociamiento y hasta que se cumpliera, hasta que finalizara el séptimo día, amén, entonces ya, iniciando el octavo día, ya se consideraba puro. Entonces, se necesita una semana para purificarse del efecto de la muerte. En el octavo día ya está limpio. Recordemos que los días, bíblicamente, el horario comienza a la caída del sol. Amén. No en nuestro horario regular que del sistema católico, que es el calendario que nos rige a la mayoría de la humanidad, ¿verdad? Los días comienzan a la medianoche. No, el calendario bíblico comienza el horario a la caída del sol. En nuestro efecto, en esta zona, en Centroamérica, Costa Rica, para nosotros ya a las 6 de la tarde inicia el nuevo día. Amén, porque más o menos en esta hora es que ya oscurece, iniciando el octavo día. Entonces, 7 días. 7 días. La escritura dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es un día. ¿Ok? Un día es como 1000 años y 1000 años es un día. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, el mundo pasará 7000 años de proceso de purificación y después habrá justicia sin muerte. Amén. Por eso la venida de Yeshua será, hermano, finalizando los 7000 años. Finalizando los 7000 años. Entonces, el tercer día corresponde al tercer milenio desde Adán. Desde Adán. Iniciando el octavo día. El octavo día nos señala a nosotros el milenio desde Adán. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y recibieron la Torá que purifica, para el séptimo milenio vendrá el Mesías para purificar no solamente a los que han tocado los muertos, sino a los muertos mismos que serán resucitados. Aquí se habla de dos momentos muy importantes en la historia, la primera y la segunda redención en el tercer milenio y en el séptimo milenio. Habla de la primera venida de Yeshua y la segunda venida de Yeshua. Números capítulo 19, versículo 20. Pero el hombre que sea impuro y que no se haya purificado a sí mismo de su impureza, esa persona será cortada de en medio de la asamblea. Será cortada. Es un pecado de muerte, lo que la Biblia llama pecado de muerte. Vuelvo y leo, versículo 20. Pero el hombre que sea impuro y que no se haya purificado a sí mismo de su impureza, esa persona será cortada de en medio de la asamblea porque ha contaminado el santuario de Hashem. El agua para la impureza no se ha rociado sobre él, es impuro. La pena de caret, de cortamiento, cae sobre la persona que haya entrado en el santuario en el estado de impureza. Entonces, una persona que sabiéndolo y sabiendo que está impuro, entraba en el templo o en el Mizcán a celebrar las fiestas, esa persona y el que lo denunciaban porque había estado con un muerto, porque se había convertido, se había hecho impuro, o porque había tocado un leproso, hermano, ya era ritualmente impuro, y en esa condición de impureza entraba en el Mizcán o en el Beit Hamidash, era
bajo pena de muerte, porque había contaminado el santuario del Eterno. ¿Ok? Entonces, dice el versículo 21, por tanto será estatuto perpetuo para ellos. Y el que rocíe el agua para la impureza lavará su ropa, y el que toque el agua para impureza quedará impuro hasta el atardecer. O sea, cuando se completó hasta el atardecer, hasta que comience el día, ahí se acabó su impureza. Entonces, pero aquí me llama la atención porque dice que es un estatuto perpetuo. La gente dice, hermano, pero ya Cristo vino, ya Cristo murió, ya el Señor hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué necesitan las cenizas de la vaca roja? Porque es un estatuto perpetuo. Y no puede haber un tercer templo si no hay este ritual de pureza. ¿Ok? Entonces, todos los que estaban preparando las cenizas de purificación quedaron impuros en el proceso de preparación, según los versículos 7 y 8. Sin embargo, en el versículo 19 habla del puro que tiene que rociar sobre el impuro en el tercer día y en el séptimo día. De ese versículo, los sabios del Talmud, en el tratado Yomá 14a, interpretan que el que rocíe el agua purificadora no queda impuro. Por esto el versículo 21 se entiende como hablando de el que porte el agua y del que toque el agua. El que porta el agua obtendrá una impureza más severa de manera que incluso su ropa se quede impura y por lo tanto necesita ser sumergida en una mikvé. El que solo toca el agua no necesita pasar su ropa por la mikvé. El que toque el agua purificadora se vuelve impuro. Es una aparente contradicción que no tiene una explicación inmediata. Sin embargo, esto nos habla de Yeshua, que tomó nuestro pecado y nuestra muerte de manera que quedó impuro por causa de nuestra, para que nosotros podamos ser purificados por medio de él. Como está escrito en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Yeshua HaMashiach y ser rociados con su sangre. Y vosotros gracia y paz abundante. Una de las frases de muchas que hay que dice que la gente dice, es que la Biblia dice, hay cosas que la Biblia no las dice. Ayúdate que yo te ayudaré. Una es esa, ayúdate que yo te ayudaré. Y otra frase evangélica, y lo digo evangélica porque son los evangélicos los que lo utilizan, porque no escuchaba más nadie o de otras denominaciones o religiones, es decir, me cubro con la sangre de Cristo. ¿Verdad? Eso es un invento, hermano, eso es un invento. Alguien se inventó eso y empezó a decirlo, y cúbrase con la sangre de Cristo, o báñate en la sangre de Cristo. No es bañado, no es cubierto con la sangre, es rociado con la sangre. Ese rociamiento, así como el sacerdote rociaba, ¿verdad? No era que lo bañaban con esa agua, era rociado. Entonces una cosa es bañarse, esa cosa es rociar, como salpicado con esa agua. De igual manera, nosotros somos rociados con la sangre del Cordero. Amén. No de forma literal, sino de una forma metafórica espiritual. ¿Ok? En 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, a quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Entonces, de igual manera, aquel levita que llevaba el agua y se hacía impuro por causa del impuro, por cuanto tocó el agua. Entonces, de igual manera, es lo que está haciendo la comparación. Yeshua, de igual manera, cargó nuestros pecados para podernos hacer puros a nosotros. Amén.
Entonces dice, a quien no conoció pecado. Yeshua no fue pecador. Le hizo pecado por nosotros para que viniésemos a hacer justicia de Dios. O sea, él se hizo impuro por nuestra impureza. Amén. Para hacernos limpios a nosotros. Después de la resurrección, Yeshua el Mesías tenía que pasar los 7 cielos para ser purificado de la impureza que había obtenido en la muerte y poder entrar en el lugar santísimo, en el tabernáculo celestial, en el Mishkan celestial. Según lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14 y Efesios 4:10. Eso se lo dejo de tarea. Los 7 cielos representan los 7 días de purificación después de haber estado en contacto con la muerte. De esa manera el Padre purificó a Yeshua en el momento de la ascensión. Eso lo lee usted en Zacarías 3, versículos 3 al 4. Amén. Se lo dejo de tarea también para ir avanzando. Entonces, son 7 cielos. Quiero dar esa enseñanza de los 7 cielos, porque la gente habla de tres cielos, ¿verdad? Y lo sacan de cuando Pablo dice que él fue llevado al tercer cielo. Entonces la gente dice que hay 3 cielos. No. Según los estudios, hay 7 cielos. Entonces, otro día vamos a hablar de ese tema. Si me acuerdan ustedes. Si me invitan a un arroz con pollo o algo así. Ok. Números capítulo 20, versículo del 1 al 2 dice. Números 20 del 1 al 2. Los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Sin en el mes primero y el pueblo se quedó en Cades. Murió allí Miriam y allí la sepultaron. Y no había agua para la congregación y se juntaron contra Moshe y Aarón en Cades. Cades era la frontera para cruzar ya hacia la tierra prometida y ahí se rebelaron. Según el Talmud, en el Tratado Ta'anit 13, Miriam murió el día 10 de Abib a los 125 años. 125 años tenía Miriam, la hermana de Moisés y Aarón. Una chiquilla. Después de la muerte de Miriam, se secó el agua de la fuente, según el Talmud, según la tradición del pueblo judío. Y como se menciona en el Tratado Ta'anit 9a. Y en el Midrash Yilkut Shimoni 1.7.63. La fuente de agua que seguían a los hijos de Israel en el desierto fue dada por los méritos de Miriam. Cuando ahora ella se murió, se secó la fuente y el pueblo se quedó sin agua. Esto es lo que comentan nuestros sabios de Israel. En 1 de Corintios, capítulo 10, verso 4, dice: todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era el Mashiach. ¿Se ha puesto usted a pensar, hermano, en el desierto una roca los iba siguiendo? Una roca iba siguiendo. Y de esa roca brotaba agua. Pero cuando muere Miriam, se secó esa agua. Se secó la fuente. Pero dice que a mí siempre me llamó la atención que esa roca, esa peña, los iba siguiendo en el desierto. Seguro se acostaban y caminaban y se acostaban. ¡Pum! Y ahí estaba la roca en la mañana, brotando agua. Y el pueblo se levantaba a beber de esa agua y a recoger agua para ellos y sus animales en el desierto. Bueno, yo ya les expliqué hace unos días atrás en otra parashá lo que era la estepa, que era básicamente que había pasto y todo, pero era una llanura, ¿verdad? Donde no había muchos árboles. Entonces, a eso es lo que tradujeron como desierto. ¿Ok? Tercera aliyá, Bamidbar 20, versículo
7 al 13. Aquí hice un errorcito. Corregirlo. Vamos a leer el versículo 8. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y habla a la peña. ¿Cómo le dice? Habla a la peña a la vista de ellos. ¿Quién era la peña? ¿Quién era la roca? Dice que la roca era Mashiach. Lo leímos ahí. Lo dice Pablo en Corintios. Dice, y la roca era el Mashiach. Entonces, esa peña, esa figura de esa peña era la figura representando a Yeshua. ¿Ok? Representando al Mashiach. Ya en una ocasión, el Eterno le dijo, en la primera ocasión, le dijo a Moisés, golpea la peña, golpea la roca, y la golpeó. Fue cuando la primera vez brotó agua de esa peña. Pero ahora, en esta segunda ocasión, que ya se cree que el agua se había secado, el Señor le vuelve y le habla a Moisés y le dice, porque el pueblo está reclamando por agua, le dice, ya no le dice golpéala, le dice háblale. ¿Por qué? Porque Yeshua tenía que ser herido una sola vez y para siempre, un solo sacrificio y para siempre. Entonces, aquí vemos lo grave que comete, el error grave que comete Moisés. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y habla a la peña, a la vista de ellos, para que dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Esta vez Moshe tenía que hablarle a la peña, no golpearla como la otra vez, donde está escrito en Éxodo 17:6, donde sí golpeó la peña. Aquí el Señor le dice, háblale. ¿Pero qué hizo Moisés? Moisés golpeó la peña. Vamos a verlo. Versículo 10 al 11. Números 20, 10 al 11. Y Moshe y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Y él les dijo, oíd ahora, rebeldes. Primero que nada, se llenó de ira contra el pueblo, contra Israel. Y eso es un error grave. Amados hermanos, eso es un error grave. Nadie que se ha levantado contra Israel le ha ido bien en la vida. Sino, hermano, que lo diga Hugo Chávez, entre otros. ¿Sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moshe se levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y los animales. Ahí está, hermano, la foto que me mandaron de Moisés allá. Josué me la mandó un día y la tenía guardada. Y brotó agua de esa peña. En este lugar de endurecimiento, Moshe cometió un error muy importante que consistía en varias cosas. O sea, este error que comete Moisés, él actuó, número 1, actuó con ira. Actuó con ira. El que le sirve a Dios no puede actuar con ira. Aunque a veces nos sacan canas verdes, hermano. No se puede actuar con ira. Número 2, habló palabras fuertes contra los hijos de Israel. Les llamó rebeldes, con ira. 3, dudó de Adonai. Porque cuando usted y yo, amados hermanos, hacemos cosas que Dios no nos mandó a hacer, es duda. Estamos dudando de él. Por ejemplo, cuando el Eterno le dijo a Abraham, te daré un hijo, Sara te dará un hijo. ¿Cierto o no? ¿Cuánto tiempo pasó? 25 años.
Y como la promesa no se cumplía y no se cumplía y no se cumplía, Sara le dice, mira, ahí está Agar, la egipcia, mi esclava, mi sierva. Tómala a ella. Y entonces la gente dice, bueno, hermano, a mí Dios me dijo que me iba a prosperar, pero el negocio me fue mal, tuve que cerrarlo, la venta de helado no me funciona, la venta de plátano tampoco me funciona, y mañana domingo se juega el gordito de medio año. Voy a ir a comprarme un numerito. El acumulado. El acumulado. En la casa que no pierde, pues. Entonces, a lo mejor por ahí es que Dios me va a bendecir. Ay, voy. Entonces, queremos ayudarle a Dios para que Dios cumpla su palabra. Eso es dudar, amados hermanos. Eso es dudar y hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. Así que, hermanito, deje ese gallo tapado, deje de andar comprando lotería, deje de andar comprando la panameña, la dominicana, la no sé cuánto. Ahora venden de todo, hermano. Chamanes por todos lados. Chamanes, hermanos. Fueron los amenes, los aleluya y los gloria a Dios. Entonces, cuando hacemos cosas que Dios no nos mandó a hacer, es dudar de lo que Dios dijo y puede hacer. Número 4, desobedeció la orden de hablar a la peña. El Eterno le dijo, háblale a la peña. Y él, ¿qué hizo? Golpeó la peña. En su proceder, no santificó al Eterno delante del pueblo, no le dio la gloria a Dios delante del pueblo. Y él dijo, ¿es que acaso sacaremos agua de esta peña? Como que si era él. ¿Ah? Así hay gente hoy en día, hermano, atribuyéndose milagros, atribuyéndose actuaciones, hermano. Eso es no darle la gloria al Señor. Por estos 5 puntos en el error que cometió Moisés, no entró a la tierra prometida. Por esto no entró en la tierra que había anhelado durante tantos años. Un líder estaba en la mira del pueblo. Por eso su error es mucho más importante que los errores de los que no son líderes, porque arrastran a todo un pueblo. Esto es, el poder del ejemplo es muy fuerte. No es lo mismo, hermano, que el error lo cometa un hermanito de la congregación a que sea el líder de la congregación. Y en este caso, el pastor, el líder que el Eterno había puesto al frente de toda una nación, cometió un error. Uno solo le bastó para no entrar a la tierra prometida. Uno solo. Por eso, hermano, es que el escritor a Hebreos dice, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos tienen que dar cuenta por ustedes. Y que cuando tengan que dar cuenta, lo hagan con alegría, no con tristeza. Porque el pueblo provocó a ira a Moisés. Y él se dejó llevar por la ira. Entonces dice, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos tienen que dar cuenta a Dios. Entonces, un líder, un ministro de Dios tiene que, hermano, decirle al Señor, porque vamos a dar cuenta. Mire, yo te puse a Imelda, mire, yo te puse a Giselle, te puse a la hermana Rosaura, te puse a Iris, te puse a Mauricio, te puse a Juanita. ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, Señor, Juanita venía ya como cada muerte de obispo, Padre. A veces llegaba, a veces no llegaba. Señor, ¿y cómo la trataste tú? Bueno, yo traté de enseñarle, Señor, pero a veces. ¿Y Julano? Ah, no, Julano por allá, cada... ¿Me entiende? Entonces, pero cuando el Señor diga, pero por eso dice, para que den cuentas con alegría. Ah, no, Juanita es una bendición, Señor. Ella sí, para la obra, entregada, fiel, firme, respetuosa. Amén, amén, gloria a Dios. No copiaban los exámenes. La hermana Marlene no copiaba. Aleluya. Gran bella, hermana, gran bella.
Entonces, Qué tremendo, pastor, esto, porque es muy duro. Al verlo pareciera como sencillo. Un hombre que tenía liderazgo y siendo desobediente a la voz de Dios. O sea, lo que causa la desobediencia y el cuidado que tenemos que tener de quién es el que nos está guiando a través de la palabra. hermano, y es que, mire, tremendo, porque dice la Biblia que Moisés era un hombre manso, que no había hombre como él, manso. Se sacaron de las casillas. Y sí, y la Quizás más que Juanita. Y la rebelión del pueblo provocó, lo sacó de sus casillas, amados hermanos. Y usted, vieras que cuando yo leo la Biblia, yo llego a esta parte de Moisés, yo he llorado, hermano, leyendo esta escritura, y me causa mucha tristeza porque hay personajes que uno ama, o sea, uno ama, hay personajes con los cuales uno se identifica. Y desde muy niño a mí me identifiqué mucho con Moisés y esa parte a mí me causaba mucha tristeza. Porque el Señor lo lleva al monte Nebo y lo sube, porque ellos estaban en la frontera, estaban en Cádiz, en la frontera, ya en una peña, en un monte alto, él pudo mirar la tierra. Y él vio que la tierra era buena. Pero ahí murió. Y ahí mismo lo enterró el Señor. Entonces, qué duro para un hombre de Dios, tanto esfuerzo. 40 años. 40 años, hermano. No, es que no fueron ni 2, ni un mes, ni 3 meses, ni 4 meses. 40 años siendo el líder de una congregación, de un pueblo, de la nación escogida, anhelando entrar en esa tierra. Estaban en la frontera. Estaban a días para poder cruzar y poder poner sus pies en la tierra prometida. Y el Señor le dijo, no vas a entrar. Te quiero mucho. Y dice que Moisés le rogó 3 veces. Le imploró, le lloró. No, papito, ya no me hable más, que ya la decisión está tomada. Hasta aquí llegaste. Pero el Señor le dio una promesa más grande, que es la resurrección en el día que Mashiach venga. Nosotros veremos a Moisés en la tierra prometida. Qué curioso, porque Moisés pudo hablar con el pueblo y enseñar a que Dios. Sí, pero es que el error fue muy grave. Sí. Recordemos que la peña era Mashiach, ¿ya? Y no lo glorificó. Bien, entonces, Moshe no cometió un pecado aparentemente grave, pero en los ojos del Eterno, su desobediencia y arrebato de ira con palabras hirientes fueron suficientemente graves como para prohibirle la entrada en la herencia. Hermano, y el diablo es muy astuto, y lo hablo para nosotros, porque a veces creemos que hay cositas que pensamos que no son graves. Y el enemigo nos hace creer que eso no es nada. Una escapadita por allá, eso no es nada. Una canita al aire, eso no es nada. Y hay gente que ya están pelones de cana en cana. Entonces, aprendamos la lección para ser cuidadosos. Gloria a Dios, gloria a Dios. La hermana pues está ungida. Dentro del gozo, la hermana. Ya algunos están pidiendo peluca, hermano. Moshe no cometió un pecado aparentemente grave, pero en los ojos del Eterno su desobediencia y arrebato de ira con palabras hirientes fueron suficientemente graves como para prohibirle la entrada en la herencia. Aprendamos la lección para ser cuidadosos como líderes en el cumplimiento de los mandamientos, para que no perdamos nuestra herencia. Y usted dirá, hermano, pero ahí está hablando a los líderes.
Sí, pero usted es líder en su casa. Usted es líder de sus hijos. Usted es líder de sus nietos. Usted es líder de su esposa. Usted es líder en su familia. Todos somos líderes. Números 20:13. Aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los hijos de Israel contendieron con Hashem y él manifestó su santidad por medio de ellas. La palabra Meriba, según el gran diccionario enciclopédico de la Biblia que les compartí en estos días, Meriba significa contienda, querella. Meriba fue el lugar donde el pueblo contendió contra Adonai por causa del agua. Fue un lugar de endurecimiento donde endurecieron sus corazones. En lugar de optar por creer en el Eterno, murmuraron directamente contra él y contra Moshe. Antes habían murmurado contra Moshe, pero ahora murmuraban directamente contra Elohim, lo cual es un resultado del endurecimiento del corazón. Cuando usted dice Dios no me ama, cuando usted dice Dios se olvidó de mí, usted está murmurando contra el Eterno. Y eso habla de un corazón endurecido. De un corazón endurecido. Por eso es que el salmista David dijo que aunque padre y madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Porque te puede abandonar tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu padre, tu madre, el perro, hasta el gato se fue. Pero Dios no nos abandona. Siempre tenemos que tener en cuenta. Y el mismo Mashiach dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y eso, hermano, por eso es que nosotros Amén, gloria a Dios. no los podemos dejar llevar por los sentimientos. Porque una cosa son los sentimientos y otra cosa es la convicción. Amén. Una cosa son los sentimientos. Hoy me puedo sentir, hermano, como usted quiera sentirse, pero su convicción es que el que dio la promesa es fiel, de que el que habló no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que lo que sale de la boca del Eterno, le guste al diablo o no le guste al diablo, le guste al brujo, le guste al hechicero o no le guste, tiene que tener cumplimiento. Amén. Así que, hermanos, nosotros si algo bueno podemos hacer es aferrarnos a sus promesas, a sus palabras, porque Él es fiel. Yo le puedo prometer a usted 1000 cosas y yo le puedo fallar por más que yo quiera cumplirle, porque me enfermé y no llegué a tiempo, porque me pasó algo, porque no tenía dinero, por lo que sea, y te fallé. Pero Dios no tiene ese problema. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque hoy nos pueden decir una cosa y mañana cambia la persona de pensamiento y ya, hermano, nos cambió todo el panorama. Pero Dios no tiene ese problema. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que sale de la boca de Dios tiene cumplimiento. Entonces, hermano, nunca más hay que decirle, es que Dios se olvidó de mí, hermano. O ore por mí, que a usted Dios sí lo escucha y a mí no. Eso es murmurar contra el Eterno. Lo que tienes que hacer, número 1, examina tu vida. Número 2, aférrate a la palabra. Por eso, cuando David pecó, que hizo un pecado, le trajeron 3 opciones a David. Le dijeron que caigas y que sea derrotado por tus enemigos por 3 veces. Que venga hambruna, que venga enfermedad. ¿Y qué dijo David? Yo prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia. El hombre no. El hombre no tiene misericordia. El día que caíste, hermano, y lo vemos lastimosamente hasta dentro de los llamados pueblos de Dios,
el día que caíste, en vez de extenderte la mano y ayudarte a levantarte, lo que hace la gente es agarrarte, pisotearte, publicarte en Facebook, en las redes sociales, lo que le pasó al fulano de tal, tan santo que se creía o tan santa que se creía. Y mire, y cayó cuando, hermano, por eso es que David dijo, prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Porque Dios tiene misericordia. Amén. Su nombre es gloria. Dice, la falta de gratitud siempre mana de un corazón duro. Un corazón agradecido es un corazón sensible. La santidad de Hashem, la santidad del Eterno, fue manifestada en Moshe y Aarón por la sentencia que recibieron por causa de no haberle obedecido junto a la peña. Las aguas fueron la causa por la que Hashem manifestó su santidad en Moshe y Aarón. Salmo 95, 7. Salmo 95, 7. Okay. Salmo 95, 7 o 11 dice, porque Él es nuestro Elohim y nosotros somos el pueblo de su pastizal, las ovejas a su cuidado. Si tan solo hoy escucharas su voz, no endurezcan sus corazones como hicieron en Meriba, en el día de Masá, en el desierto, donde tus padres me tentaron, me probaron y vieron mis obras. 40 años me entristecí con esta generación y dije, siempre se equivocan en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, juré en mi ira que ellos no entrarían en mi reposo. Amén. En el Salmo 106, versículo 32 al 33 dice, también lo provocaron en las aguas de Meriba y Moshe fue herido por cuenta de ellos, porque cuando amargaron su ruach, porque cuando amargaron su espíritu, Moshe habló con su labio sin pensar. Por culpa del pueblo, se llenó de amargura, habló con ira, habló con dolor, habló con tristeza, habló con hermano, y eso le costó a Moisés no poder entrar en el reposo. Pero el Señor habló de un reposo. Ese reposo está hablando del reino milenial de Yeshua. Y en ese, con la ayuda del Eterno, si nos esforzamos y hacemos, hermano, todo lo posible, podemos entrar en ese reposo. Amén. Bien, amados, vamos a dejarlo acá porque ya el tiempo se nos fue y tenemos que prepararnos para el examen que nos viene. Amén. Si hay alguien que quiere comentar algo más o alguna pregunta, amados hermanos, ahí tienen el documento para que usted lo descargue, lo imprima, vaya haciéndose su material, hermano, impreso. No se confíe en el celular porque se nos dañan y nos quedamos sin nada. Amén. Y esto es un trabajo de muchos días. Así que si hay alguien más que quiera comentar algo, preguntar algo, hermanos. A ver. ¿Todo claro? ¿Entendieron todo o no entendieron nada? Sí, ¿tiene que ir para allá en el examen? Sí, amén, pastor, amén, gloria a Dios. Bueno, los invita a ser obedientes a la voz del Eterno, ¿verdad? Sí. Y hacer las cosas realmente como a Él le agrada, que creo que es el anhelo de cada uno de nosotros, ir cada día preparándonos. Usted decía, mire qué importante, no lo podemos tomar para nosotros y decir, bueno, Moisés, que era el hombre más manso, llegó a irarse por el pueblo, ahora yo con hambre, no. Tenemos que tener cuidado de no tomar algunas cosas así como a tipo personal, pero que nos va a llegar el desánimo, que nos va a llegar gente a decir cosas, vamos a tener que estar preparados y tener mente fría para poder seguir adelante siempre
escuchando la voz de Dios. Amén, amados. Bien. Entonces, hermanitos, vamos a orar. Ya a las 7, los que están en formación ministerial, nos vamos para el otro grupo. Ya terminando acá, les comparto el link. Y a las 7 entramos para el examen con la ayuda del Eterno. Padre, te damos gracias, eterno Rey de los cielos y de la tierra, por este tiempo maravilloso que tú nos has permitido estudiar tu palabra. Gracias por mis hermanos, mis hermanas que se han conectado en esta preciosa tarde, noche, finalizando este tiempo de Shabbat. Gracias, eterno Rey. Ayúdanos, Padre, para mantenernos firmes y fieles delante de ti. Ayúdanos, Padre amado, para que tu palabra siempre produzca en nosotros fruto en abundancia y que podamos, Padre amado, aprender aún de los errores que de estos grandes hombres de Dios, Padre amado, cometieron, para que nos ayude a nosotros, Padre amado, a recapacitar cada vez que actuemos de una o de otra manera. Ayúdanos a santificarnos, a purificarnos siempre delante de ti, Padre. Te damos la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, familia. Bendiciones.